Bueno, antes que nada, bueno, felicitarlos porque, bueno, ya estamos en el segundo cuatrimestre, ¿quién hubiera dicho, no? Cuando empezamos tan complicados y la verdad que llegar a esta instancia, en estas circunstancias de la pandemia y demás, con tantos alumnos, realmente es un gusto. Hoy estuve mirando el archivo que preparó Sabrina respecto del estado de cursada y bueno, estamos comenzando alrededor de 102 alumnos aproximadamente sin deber ninguna actividad y con los cuestionarios aprobados y también algunos más, llegando a unos 170 por allí, con algunos cuestionarios que se adeudan, pero bueno, en eso queremos llevarles tranquilidad. Bueno, las novedades que tenemos es, bueno, varias. Ustedes habrán visto si ingresaron al aula que cambiamos la versión de, no nosotros, sino la facultad, la versión de Moodle es más estable, a nosotros nos ha resultado mejor, a los docentes, y con algunas funcionalidades que realmente, no sé hasta dónde se habrá escuchado, pero bueno, vuelvo a compartir pantalla, ¿sí? Dale, Marta. Les decía dentro de las novedades que vamos a tener los horarios de los jueves de 18 a 20, logramos intercambiar con procesamiento de datos y nos quedaríamos las dos comisiones, Trelew y Madrid, en ese horario los días jueves. Los martes va a seguir como hasta ahora, ¿sí? Otra cuestión es que no sé si alcanzaron a escuchar que cambió la versión de Moodle, con lo cual hemos visto que hay algunas funcionalidades que están mejor para nosotros, para los docentes, para ustedes, así que anda mejor, estable en la nueva versión, así que bueno, bienvenidos los cambios. Respecto de las fechas de parciales, hemos puesto en el aula ya publicado las fechas de parcial. Fabiana ya publicó también el cronograma y Sabrina lo compartió por el foro y están informados los demás docentes de primer año respecto de esto. Hasta ahora no hemos tenido superposición ni nada, pero queremos decirles a ustedes sobre todo que presten atención a esas fechas porque en ese cronograma, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Ustedes ante cualquier publicación de otra materia deberían estar atentos a las que ya publicó Matemática 1, ¿sí? Así que bueno, ¿hasta ahí me escuchan bien? Perfecto. Sí, Marta. Bueno, esperemos que no se nos corte. Hola Marta, yo logré entrar. Ahí logré entrar otra vez. Bueno, vamos a dar comienzo, como todas las veces que comenzamos una nueva unidad. Les presento aquí el mapa conceptual de la unidad de derivadas. Allí vamos a ir recorriendo clase a clase todos los temas. Siempre digo lo mismo, para mí esta unidad es la unidad más importante de la materia. Siempre digo que aquel alumno que aprueba y cursa bien esta unidad es prácticamente asegurada la cursada. Van a ver la interrelación que hay entre los contenidos que trabajamos en el primer cuatrimestre, las aplicaciones y la proyección hacia el último tema que tiene justamente esta unidad. Hay aplicaciones muy interesantes en el área económica y también con otras disciplinas que les van a estar más interesantes y más por ahí llevaderas. Bien, en lo que está resaltado en rosita, un rosa medio raro que puse, estarían más o menos los temas que vamos a trabajar en esta primera parte, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir de a poquito viendo todos los temas. Sabemos que es un tema nuevo, totalmente nuevo para la gran mayoría, con lo cual puede resultarles a algunos un poco más difícil, por eso les pedimos dedicación y también ir llevando las clases al día, aquellos que no puedan estar en la clase, ver los videos y también ver todo el material que está en el aula. En el aula se habilitó
muchísimo material que vamos a ir recomendando clase a clase, nos vamos a detener particularmente en las aplicaciones y es importante que puedan acceder a todo ese material y todo lo que obviamente puedan desde afuera también aportar. Así que bueno, un poco ese es el panorama de esta unidad y bueno, vamos a centrarnos un poquito ahora en lo que es el cronograma que, como les dije, no sé si se escuchó antes de que se cortara, está publicado ya en el aula y anunciado por Sabrina también en el mensaje que les envió por el foro. Bueno, en el cronograma tenemos previsto semanalmente los temas, cómo los vamos a ir abordando. Así que aquellos que se pierdan alguna clase, siempre referenciarse al cronograma y consultar por los foros, ¿sí? De la unidad. Bien, vamos a ver que nos vamos a centrar a partir de hoy en los dos primeros temas que tienen que ver fundamentalmente con el concepto de función derivada y después vamos a abordar las reglas de derivación, y van a ver que vamos a ir siguiendo los temas que vamos a desarrollar en concordancia con la práctica, con el trabajo práctico, que en este caso es el trabajo práctico número 6 que vamos a trabajar a partir de ahora. Ya está publicado también en el aula, así que tienen que bajárselo, irlo mirando, porque bueno, con las clases que vamos a ir dando, vamos a ir avanzando en la práctica. No duden en ir consultando por los foros continuamente, siempre lo mismo de antes, sacar fotitos, mostrar los avances del planteo del ejercicio, que se queden con dudas o que estén trabados, nos mandan la foto de los avances o lo que escribieron, lo que desarrollaron. Así podemos nosotros responderles, ¿sí? Bien. Este es el cronograma de parciales. Acá hay algo importante que tenemos que señalar. Ustedes que tenemos planteados para aquellos que deben alguno de los cuestionarios que se abordaron en el primer cuatrimestre, el recuperatorio tenemos previsto del primer cuestionario y el recuperatorio del segundo cuestionario. Están previstos en el fin de semana el 25 y 26 de septiembre. Eso está puesto así porque justo esa semana, si ustedes miran el cronograma de clases, tenemos Semana del Estudiante. La semana que abarca el 21 de septiembre es la Semana del Estudiante. Con lo cual estamos previendo esos dos recuperatorios para el viernes el primer cuestionario y el sábado el segundo. La modalidad va a ser exactamente la misma que trabajamos en el segundo cuestionario, ¿sí? Se se habilita, ustedes responden, suben la respuesta desarrollada, y los docentes hacen la devolución diciendo lo que ustedes enviaron, subieron a la plataforma, ¿sí? Luego Sí, están ahí, Marta, mira que lo miramos todos, pero ahí avisa Juliana que el jueves es 17. Ah, bueno, bien, sí, se nos pasó, así que lo agendamos. Sí, o capaz que yo copié la imagen antes de que Fabi lo editara. Bien, perfecto, bien. Lo corregimos. Bueno, esto digo otra vez, estén atentos a estas fechas porque en cuanto publiquen de las otras materias, ustedes tienen que tener ya reservadas, esta es una materia anual, con lo cual tiene prioridad esta materia ante las otras en el sentido de las fechas. Con lo cual tenganlo presente a mano este cronograma para cualquier cosa inconveniente que haya. Obviamente siempre se puede tener un margen, pero en matemática estamos muy ajustados en el segundo cuatrimestre en cuanto a fechas, con lo cual tratemos todos de respetarlo. Bien, vamos a seguir, así que así ya comenzamos, ¿sí? Bueno. Marta, sí. Ahí ya antes de empezar, así contestamos a Joaquín. Y si hay alguna novedad de los finales, si va a haber virtuales o sigue todo igual para nosotros. Perdón, no te escuché, Estela. Pregunta Joaquín si hay novedades sobre los finales.
No, si va sobre a ser los finales, virtuales o si es todo igual para nosotros. No, el tema es así. Los finales que están anunciados, y está buena la pregunta, Joaquín, porque por ahí hubo confusión con una publicación que hizo el centro que confundió más que aclaró. La mesa de final que está prevista para Matemática 1 es la fecha de final que se postergó en marzo. Y hay solamente 6 alumnos que están en esa mesa y ya fueron confirmados. Esos alumnos son los únicos que van a rendir examen final. Hasta ahora no tenemos más novedades que esas y lo que sí sabemos es que se va a priorizar y se está dando prioridad, y habrán visto la publicación en la página de la facultad, respecto de las mesas de alumnos terminales o que les falten 2 o 3 materias para recibirse, ¿sí? Con lo cual, para Matemática 1 no hay novedades de fechas de finales, ¿sí? Hay gente que ya me escribió, estuvo oportuna, la verdad se me olvidó decirlo, la pregunta de Joaquín, porque hoy incluso hubo una alumna que me preguntó si podía rendir libre y anotarse. No se abre la inscripción para exámenes nuevos. Este examen que se toma el 20 es de alumnos que quedaron dados el día 20 de marzo, en la mesa del 20 de marzo, con lo cual solo a ellos se les toma, ¿sí? Es todo un protocolo, no se imaginan ustedes todo lo que tenemos que hacer para poder tomar examen final y si es que se llega a sustanciar dadas las condiciones de la conectividad. Así que bueno, pero obviamente todas las novedades se las van a comunicar desde la facultad o a través de nosotros. Bueno, ¿estaríamos entonces ya o hay alguna otra duda respecto de estos temas? Sí, Marta. Maxi pregunta que él no hizo la tarea obligatoria. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, vas a estar previsto dentro de la parte de recuperación. Estate atento porque, bueno, vamos a tener que ver a esos alumnos que deben esa actividad antes de fin de año, algún trabajo especial o algo para poder cumplimentar esa parte, ¿no? Pero bueno, se los vamos a anunciar con tiempo, así que bien. No sé si hay algo más. No hay otra consulta. Bueno, vamos a comenzar entonces con el tema. Bien, vamos a comenzar con el tema nuevo entonces. Vamos a introducirnos en la unidad derivada y vamos a partir del concepto que venimos trabajando desde el primer cuatrimestre, basado en una función y igual a f de x, donde y es la variable dependiente y x la variable independiente, ¿sí? Bien. Nos vamos a detener particularmente en la definición de cociente incremental. Y esta definición, este concepto es muy importante en la introducción y juega un papel fundamental para poder entender qué es la derivada, ¿sí? Entonces, el cociente incremental es el cociente, es decir, una división, ¿sí?, entre un incremento de la variable dependiente y, ¿sí?, que acá está puesta, la variable y la variable x, ¿sí?, el incremento de la variable independiente x. Bien, esa es la notación. Cociente incremental, la palabra lo dice, entre incrementos de una variable con respecto a la otra, ¿sí? Vamos a ver particularmente el significado geométrico que tiene el cociente incremental para una función cualquiera y igual a f de x, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer a partir de un gráfico que ya es conocido también por ustedes porque lo hemos planteado en el primer cuatrimestre para algunas cosas que vimos cuando trabajamos con la función lineal, ¿sí? Cuando vimos función lineal estuvimos viendo y analizando, hablamos de pendientes, ¿se acuerdan? Hicimos alguna vez un grafiquito parecido a este donde veíamos, ¿sí?, una función cualquiera y pensábamos, o sea, una recta o una función lineal en particular, ¿sí?, y tratábamos de ver cuál era su pendiente. Acá lo que vamos a trabajar, voy a tratar de que se vea, voy a agarrar un colorcito, ¿sí? Esta es la función y igual a f de x, ¿sí? Y nos vamos a plantear
en este punto y en este punto, ¿sí? Trazar una recta que pase por esos dos puntos. Esos dos puntos tienen en particular coordenadas x como abscisa y f de x como ordenada de ese valor, de ese punto. Y a su vez, en este otro punto vamos a tener abscisa x más delta x cuando a el punto x, a la abscisa x, la incrementamos este valor delta x, ¿sí? Entonces vamos a ir a parar acá. Entonces para este punto vamos a tener abscisa x delta x y ordenada para esa abscisa f de x más delta x, que no es más ni menos que la imagen, ¿sí?, de la curva. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Me escuchan bien? Sí, Marta, perfecto. Bien. Sí. Entonces, cuando nosotros nos planteamos el incremento, el cociente incremental, cociente incremental delta i sobre delta x, no estamos ni más ni menos que haciendo y analizando cuánto se incrementa la variable i respecto de cuánto se incrementa la variable x, ¿sí? Entonces, vamos a analizar en delta i dónde leemos esa amplitud y va a ser precisamente la diferencia que vamos a tener entre f de x más delta x menos f de x, que es esta amplitud que tenemos acá y que la vemos también aquí, ¿sí? Entonces, delta i va a ser f de x más delta x, ¿sí? Porque es el valor funcional en este punto, y le vamos a restar el valor funcional en x, ¿sí?, f de x, ¿sí? Hasta ahí estamos. Entonces, vamos a analizar justamente arriba, vamos a reemplazar y nos va a quedar planteado el cociente incremental que acabamos de definir, ¿sí? Ahora bien, en este gráfico podemos ver que si nosotros, como dije antes, nos planteamos, ¿sí?, trazar una recta por esos dos puntos que acabo yo de marcarles, ¿sí? Trazamos esta recta que pasa por esos dos puntos. Esa recta, ¿sí?, denota con el eje horizontal X un determinado ángulo que acá está, ¿sí? Es este ángulo que está acá. Ahora, ese mismo ángulo que tenemos ahí, lo podemos ver también aquí arriba. O sea, es el mismo ángulo. ¿Recuerdan ustedes aquel teorema de rectas paralelas cruzadas por una transversal, ¿sí? Entonces, este ángulo que nosotros medimos acá es el mismo ángulo que medimos acá. Acá observamos, ¿sí?, que hay un triángulo rectángulo. Este ángulo es un ángulo recto, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros nos planteamos medir la pendiente de esta recta que yo acabo de hacerles ver a ustedes, ¿sí?, que es la llamada recta secante. La recta secante es la recta que pasa por dos puntos que yo elegí de una determinada curva, ¿sí? Entonces, esta recta es la recta secante, ¿sí? Lo voy a escribir acá. Esta es la recta secante. Entonces, si yo me planteo saber o conocer la pendiente que tiene esta recta respecto del eje horizontal X, ¿sí?, hay una función que trabajamos nosotros en el primer cuatrimestre que se llama tangente, ¿sí?, de ese ángulo, que nos va a dar esa información. Para aquellos que no lo recuerden, acá abajo les puse al pie un videíto, ¿sí?, donde pueden repasar precisamente las definiciones de las funciones trigonométricas en la circunferencia trigonométrica, ¿sí? Entonces, la tangente de ese ángulo nosotros la teníamos definida como, ¿se acuerdan ustedes? Cateto opuesto y cateto adyacente. Y el cateto opuesto de este ángulo, ¿cuál es? Es precisamente delta i, ¿sí? Y el cateto adyacente no es más ni menos que delta x. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Marta, sí.
tengo miedo de quedar sola, por eso cada tanto háblenme. Bien, perfecto. Bueno, entonces, todos de acuerdo en que la tangente del ángulo precisamente nos va a dar información de la pendiente que tiene esa recta respecto del eje horizontal X, ¿sí? Entonces, el cociente incremental es precisamente el valor de la tangente del ángulo que forma la recta secante a la curva, ¿sí? Que pasa por dos puntos de coordenadas que yo ya les dije, x, f de x, y x más delta x, f de x más delta x, ¿sí? Esa información, ¿sí?, nos va a introducir ahora a la definición de la función derivada. Yo acá les puse, ¿sí?, los puntos, ¿sí?, de coordenadas x, f de x, que son ¿sí?, y x más delta x, f de x más delta x, para que ustedes lo tengan en la diapositiva y no se pierdan luego en el razonamiento si quieren repasar el video, ¿sí? Bueno, la construcción geométrica que surge de este sencillo gráfico, ¿sí?, precisamente nos va a dar la información que nosotros necesitamos. El poder conocer, como digo, la tangente de este ángulo que nos da la pendiente de esa recta, ¿sí? Pero acabamos de ver que esa tangente, ¿sí?, va a estar dada por definición con el cociente delta i sobre delta x, donde delta i es la diferencia de valores funcionales entre los dos puntos, ¿sí? Bien, entonces, vuelvo a decir, aquellos que no recuerden mucho lo pueden ver en este videito que puse yo ahí al pie. Bien, vamos a continuar. Ahí lo resalté. Esto es muy importante que ustedes vean que acá yo utilicé una recta que denominé secante, ¿sí? Porque ahora en un ratito vamos a utilizar otra recta y vamos a llegar a analizar otra recta, ¿sí? Bien, voy a pasar. En el trabajo práctico número 6, el primer ejercicio, ¿sí?, está referido justamente a hallar el cociente incremental, es decir, el cociente planteado por delta i sobre delta x. Les damos toda la información, les damos la información del delta x, les damos la información del punto, ¿sí? Quiere decir que el punto aquí, ¿sí?, x va a ser 1 y lo voy a incrementar en 0,5. Vuelvo para atrás. 1 va a ser este punto, delta x va a medir 0,5 y voy a ir a parar acá en 1,05. ¿Sí? Si yo le calculo el valor funcional, ¿sí?, voy a poder armar este cociente, ¿sí? Que es lo que, bueno, ahí me salió un poquito recortado, pero está puesto en el práctico cómo lo tienen que encontrar a ese cociente. Entonces, a la consigna donde dice interpretar el resultado gráficamente, ¿sí?, ¿qué vamos a responder? Bueno, la definición que recién vimos. ¿Qué nos medía el cociente incremental? El cociente incremental nos da la pendiente de la recta secante, es decir, la inclinación que esa recta tiene respecto del eje horizontal X, ¿sí? Entonces, la interpretación se refiere a eso, precisamente lo que acabamos de hacer, ¿sí? Luego después en el otro inciso, que acá incluso está mal puesto el inciso, fíjense, es B, acabo de darme cuenta, tenemos hallar la derivada por definición, que ahora lo vamos a trabajar, ¿sí? Bueno, si hasta ahí no hay dudas, voy a continuar. Díganme algo a ver si estoy bien. Sí, Marta. Muy bien. ¿Puede repetir lo de la interpretación? Pregunta Jonathan. Perfecto. Bien. En el ejercicio número 1, Jonathan, en el inciso A, justamente nos pide hallarlo al cociente incremental, ¿sí?, hacer esta cuenta. Y nos da toda la información, nos da la función, nos da el punto y nos da el delta x que vamos a incrementar. Con lo cual, cuando yo encuentro el valor de este cociente, voy a tener que decir qué significa ese valor. Bueno, lo vimos en la diapositiva anterior. El cociente incremental acá al pie, ¿sí?
el cociente incremental nos va a estar dando el valor de la pendiente de la recta secante. ¿De cuál recta secante? Y bueno, de la que va a pasar por el punto 1 de coordenadas de abscisa 1 y abscisa 1 punto, ¿sí? Porque acá lo que vamos a hacer, el punto es x sub 0 más delta x ya incrementado, es x sub 0 y x sub 0 más delta x. Para este punto vamos a tener un valor funcional, para este otro, ¿sí? Vamos a tener el valor ya funcional, pero en el punto incrementado, en la abscisa incrementada, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar acá esos valores y esta cuenta que resulte nos va siendo la pendiente de la recta secante, ¿sí? Que pasa por esos dos puntos, ¿sí? Respecto del eje horizontal X. Yo lo que te recomiendo es que vos grafiques la función x cuadrado más 1, ¿sí? Acuérdense, es una parábola, así que va a tener esta formita, bueno, me salió medio feo, ¿sí? Va a estar apoyada en 1, ¿sí? Va a ser la parábola x cuadrado más 1, entonces, ubicate en 1, ¿sí? Ubicate en 1, ¿sí? Incrementás en 0,5, vas a ir a parar a 1,5, a ver qué valor funcional te da, trazás la recta secante y esa recta secante va a resultar dependiente igual al valor del cociente incremental. ¿Sí? Bueno, más o menos no se los quiero hacer para que ustedes lo realicen. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, Marta, ¿se escucha? Así de paso pruebo si me escuchan. Ah, sí, se escucha perfecto. Porque me había sacado un montón de veces, no saben la cantidad de veces que salí y entré. No, hay un consejo para darles, es que la gráfica cuando la hagan, por ahí hagan un zoom, una mayor escala, como es entre 1 y 1,5, que hagan como, si quieren hagan la gráfica completa, pero después concentrarse en ese sector, en donde van a estar evaluando eso, para que se note mejor, un consejo. Sí. A mí me quedó re chiquito. ¿Sí? No, bueno, pero si eso que lo hagan entre 1 y 1,5, digamos que tomen, que yo, si hacen una hoja cuadriculada o 4 cuadraditos, una unidad o más incluso, porque que se concentren en esa parte nada más. Perfecto, sí, Fabi, muy buena tu acotación, porque a mí se me iba de la tableta, ya se me caía, por eso empecé a chipar. Bueno, ahí está, sí. No, ahí ya dijo Jonathan que entendía. Y bien. Maxi pregunta que el cociente incremental lo hallamos cuando terminamos de reemplazar. Pregunta. Sí, perfecto. Si quieren hacemos acá rapidito, pero no lo voy a hacer a la cuenta, ¿sí? Para que a ustedes les quede la cuenta cómo quedaría planteada, ¿sí? Vamos a hacer. No, me voy a ir más abajo porque ¿saben qué pasa? Que se te va a quedar amontonado. Sí, se me va a quedar otra vez amontonado. Vamos a hacer la cuentita, la vamos a dejar planteada, pero ustedes la van a realizar, ¿sí? Entonces, delta I sobre delta X va a ser igual. Aplico la definición que también está en la hoja, en la diapo anterior, así que la toman de ahí. La función en el punto X sub 0 más delta X, el punto es X sub 0 es 1 y delta X es 0,5, con lo cual la función va a ser calculada en 1,5 menos la función en el punto, es decir, en 1, todo sobre delta X, que acá me salió cortadita en la imagen, que es 0,5. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué hay que hacer acá? Calcular, dada esta función, en el valor funcional 1,5. Entonces va a ser, voy a reemplazar, en X va a ser 1,5 al cuadrado más 1, ¿sí? Menos, ahora la función en 1. Donde está X pongo 1, va a ser 1 más 1, cuidado con este menos, ¿sí? Que es este menos de acá, ¿sí? Entonces me va a quedar menos 1 más 1, ¿sí? Hasta ahí estamos, sobre 0,5. Hacen esta cuenta y la cuenta o constante que les da aquí va a ser precisamente la pendiente de la recta secante que pasa por el punto 1, f de 1 y el valor 1,5 f de 1,5 y el eje horizontal X. ¿De acuerdo?
esa constante representa precisamente la pendiente, nos da el valor de la pendiente de la recta secante que pasa por estos dos puntos respecto del eje horizontal X. ¿Se entendió? A ver, no escribieron nada. Sí, ahí sí, todos que sí. Bueno, por ahí esto es un poco teórico, ya van a ver que ahora vamos a ir ya llegando al concepto que más nos va a importar, pero es importante esta interpretación, van a ver ahora por qué. ¿Sí? Bueno, continuamos entonces. Bien, vamos a volver al grafiquito ese con el que recién abordamos el cociente incremental. ¿Sí? Entonces ahora, en ese mismo gráfico, ¿sí? Nos vamos a plantear que ahora, ¿sí? Nosotros teníamos acá el valor X, ¿sí? Fijamos este punto, ¿de acuerdo? Bien. Uy, se me quedó el cartel ahí. Bien, X. Hacíamos un incremento, obteníamos este punto X más delta X, calculábamos el valor funcional que nos daba esto. Muy bien. ¿Qué sucede ahora? Si nosotros nos planteamos no tener un incremento fijo, sino tener un incremento, ¿sí? Infinitesimal. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez sea más chiquitito el delta X. Si el delta X es cada vez más chiquitito, ¿sí? Supónganse a esta altura, esta altura, o más chiquitito todavía, ¿sí? ¿Qué va a suceder con el delta I? El delta I cada vez se va a hacer más chiquitito, ¿sí? Fíjense acá, para este valor va a ser este delta I. Para este otro va a ser este otro delta I. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y este punto de acá se va a ir acercando a este otro. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros nos planteamos que el delta X tiende a 0, ¿sí? Este punto se va a ir desplazando y acercándose a la posición que tiene el punto original XF de X, ¿sí? Y eso no es más ni menos que el concepto de límite aplicado precisamente al cociente incremental. Es decir, si yo tengo el cociente incremental delta I sobre delta X y me planteo hacer que delta X tienda a 0, voy a estar trabajando, ¿sí? Con el concepto de límite. ¿De acuerdo? Y esto, que es lo que escribí acá más desarrollado, porque acá escribí el delta X, esto es el delta, ¿sí? Va a medirnos a nosotros, así como antes el delta I solamente nos medía el cociente incremental, nos medía la pendiente de la recta secante, ahora cuando yo calcule este límite, ¿sí? Fíjense que esta recta secante que se va a ir moviendo, ¿sí? Yo voy a tratar de trazar, no me queda muy bien. Otra recta secante, van a ser sucesivas rectas secantes, ¿sí? Aquí, con lo cual la recta secante se va a transformar en una muy especial que va a estar tocando, ¿sí? Al punto X, f de X, y va a tomar una posición muy particular, ¿sí? Cuando delta X tiende a 0, las rectas secantes se van a ir obteniendo sucesivas rectas secantes a medida que el delta X tiende a 0. Y esas rectas secantes en un momento van a adoptar una posición muy particular al llegar a este punto, ¿sí? Y se va a transformar esa recta secante que se va a ir moviendo en una muy particular que se denomina tangente a la curva en este punto. ¿Sí? Bien. Ese límite del cociente incremental cuando delta X tiende a 0 nos va a medir ahora la pendiente de otra recta, de la recta tangente a la curva en ese punto. ¿De acuerdo? Hasta ahí más o menos estamos. Es difícil, o sea, no me sale muy bien lo de
las rectas secantes. No sé, Fabi, si querés aportar algo o si te animás, o no me sale dibujarlas bien sobre esto. Pero bueno, son sucesivas rectas secantes que se van obteniendo hasta que en un momento, cuando el delta X es suficientemente pequeño, ¿sí? Esa última recta secante se transforma en una particular que es la llamada recta tangente, que es lo que acabo de marcarles acá. A ver, Marta, quizás puedo compartir, porque estaba buscando, que no lo había dejado dale. a mano, como vos preparás esa parte, algo de GeoGebra que estoy buscando recién, porque no encontraba las que yo tenía. Bien, a ver, por ahí comparto yo un rato. Genial, dale. Sí, había esa de GeoGebra, estaba muy buena. Yo no la tengo abierta. Pasa que no me abre, como actualicé, no me abre la que yo tengo, pero busqué enseguida una y me apareció acá, a ver si se alcanza a ver. A ver. Ahí. No es Dejo de mejor, compartir, digamos. Fabi. Dejo de compartir, Fabi. Ahí se está viendo ya. Está bien. Bueno. Sí. Acá tenemos la función, no sé si se alcanza a ver el mouse, la función es esta, no está muy gruesa, por ahí habría que editarla un poquitito, pero la función es esta que está más en azul, ¿sí? Que sería una parábola. Acá está la expresión de la parábola, es una parábola que tiene un vértice acá en 0. Acá están los puntos, este es un punto C, que sería el valor acá, de coordenadas el X sub 0, que estaría acá en este eje, y el valor funcional. Un punto D, que sería el otro punto. Entonces, la recta esta roja sería la recta secante a la curva que pasa por los puntos C y D. Y ahora vamos a ver si me toma la señal, pero vamos moviendo este punto D, ¿ven? Ahí vamos obteniendo las distintas, lo que yo quería dibujar. ¿ven? Las distintas rectas secantes que van pasando. Cuando este punto, como lo que decía Marta, ¿no? Lo que se está extendiendo, fíjense que la diferencia, acá la distancia de C a E, acá pone un punto E, se va achicando, ¿sí? Se va achicando esa distancia que hay en el delta X, digamos, la variación que hay en el eje de abscisas. Entonces, cuando llegamos al punto límite, digamos, que están prácticamente cerca uno del otro, ¿ven? Ahí que se superponen, esa recta pasó a ser la recta tangente a la curva en ese punto, de coordenadas X sub 0, F de X sub 0. Y ahí va mostrando, esta después si no buscamos otra para compartírselo, ven que acá a la derecha van viendo la pendiente que va variando. Yo se los voy a ver, lo vamos a anotar otra vez, y ahora te dejo seguir, Marta. Sí, si miramos acá a la derecha está haciendo el cociente incremental, está haciendo el valor de este delta I, que es 6,3, sobre este delta X, que es 5,27, va haciendo la cuenta acá a la derecha, y ahí la pendiente es 1,2. Al ir moviendo, ven que la pendiente va variando, ahí pasó a ser 1,04. Si seguimos acercando este punto D a este punto C, se sigue modificando hasta que, bueno, ahora darás el concepto, Marta, de límite, hasta que cuando llegamos a que ese delta X tiende a 0, bueno, tenemos las rectas secantes que obteníamos originalmente en la posición límite en la recta tangente a la curva en ese punto. Ahí se te corta un poco. ¿Sí se vio bien? Sí, se entendió bárbaro, Fabi. No. Sí. ¿Se vio? Sí, sí. Sí, se te cortó lo último, pero... Sí, lo que estaba diciendo al último era que fueran viendo a la derecha, que iba sacando la cuenta ya. Esto es de GeoGebra online directamente. Ahí le pongo el enlace, copio el enlace y lo copio en el chat para que ya lo tengan. Buenísimo. Muy bueno. Ahí dejo de compartir. Muy oportuna. Bueno, bien. Por lo menos me dio la señal. Queremos seguir así. Bien. Bueno, ahora continúo acá. Ahí, Fabi, entonces el link de Ahí le pasé el enlace de esa misma animación. Perfecto, bien. Bueno, entonces eso era lo que yo desprolijamente quería hacer ver. Ahora voy a poner pantalla completa. Lo que yo desprolijamente les traté de hacer ver acá, que cuando el delta X tiende a 0, ¿sí? Que era esto, justamente este cociente incremental va a tomar un valor diferente al que habíamos definido antes, dándonos precisamente la pendiente de otra recta, que es la recta tangente que se obtiene cuando llega la posición de la secante
al límite, ¿sí? Entonces, esa es la parte importante, la de introducir el concepto de límite al cociente incremental, ya obtenemos otro valor, ¿sí? Que es la pendiente de la recta tangente. Esto es muy, muy importante que puedan ver. Ahora incluso lo vamos a ver así como diferenciados, ¿no? Para poder analizarlo. Pero bueno, acá les quería mostrar en este último grafiquito otra construcción que es similar a la que acabamos de ver. Fíjense que la gráfica es la misma en esto que tengo acá a la derecha. Nada más que ahora, en vez de trabajar con el delta X, voy a trabajar con un valor, ¿sí?, determinado. Voy a elegir un valor X sub 0, un punto en particular de abscisa X sub 0 y ordenada F de X sub 0, ¿sí? Entonces voy a tomar un X cualquiera, ¿sí? Y me voy a posicionar sobre ese valor y ahora me voy a plantear qué sucede cuando X tiende a X sub 0, ¿sí? Bueno, se imaginarán que al hacer X y hacerlo tender a X sub 0, la construcción es más o menos la misma que veíamos acá con el delta X, cuando el delta X tendía a 0, ¿sí? Esto se va haciendo cada vez más chiquitito, ¿sí? Y en este caso, al acercarse X a X sub 0, ¿sí?, justamente otra vez, este punto se acerca a este otro, ¿sí? Y ahora el límite que tenemos, ¿sí?, del cociente incremental ya toma esta forma, ¿sí?, que yo lo vuelvo a copiar acá porque está muy abajito, ¿sí? Y este límite nos va a dar otro valor, ¿sí?, que va a ser, ya van a ver ahora cuando lo diferenciemos en la próxima diapositiva, un valor determinado, ¿sí?, más preciso, pero solamente para el valor en este punto que es la abscisa X sub 0, F de X sub 0, respecto del cociente incremental límite aplicado. Bien, vamos a pasar entonces ahora sí ya a la otra. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer ahora que los vemos a los dos juntos es qué diferencia hay entre esos dos límites, ¿sí? El primero, el de la izquierda, es el que vimos con delta X y el de la derecha con X teniendo X sub 0. Las gráficas son muy similares, muy parecidas que utilizamos y la construcción geométrica también. Bien, en este de la izquierda, fíjense que hay una cosa que tenemos que observar. El resultado está en función de X. Fíjense que delta X es el incremento que sufre la variable X, con lo cual, ¿sí?, no nos va a dar un resultado numérico, sino un resultado en términos de X. Por eso es que lo señalamos, ¿sí? En cambio, en este otro, ¿sí?, vamos a obtener como el X sub 0 es un valor ya determinado, tiene un valor dado, ¿sí?, ese límite nos va a dar un número, a diferencia del anterior, ¿sí? Ese valor X sub 0 está dado ya, con lo cual el primero nos da en términos de X y el segundo nos va a dar en términos, o sea, un valor numérico, ¿sí? No una variable, ¿sí? Bien, en los dos casos de ambos límites vamos a tener que los resultados nos están dando la pendiente de la recta tangente a la curva, ¿sí? Como lo vieron en la construcción esa que les mostró Fabiana, ¿sí?, llegamos a obtener una tangente. En ambos casos, sí, vamos a tener justamente la pendiente de la recta tangente a la curva. Solo que en el primer caso va a estar en términos de X. Y en el segundo, como está en términos de un valor dado, va a ser un número, que es lo que yo les resalté acá, ¿sí? Bien. Vamos a ver ahora, ¿sí?, en esta expresión vamos a tener la definición de la llamada función derivada. Como lo vimos antes, fíjense que en este primer límite dijimos que vamos a obtener un resultado, ¿sí?,
que va a estar en términos de X, ¿sí? Esta definición es precisamente, voy a pasar a la diapo que tenía, es precisamente la definición de la función derivada. Y la notación más común que vamos a tener para esta función derivada es f' de x. No es la única notación. Nos vamos a encontrar con que se nota de esta forma, sin la x, f'. Vamos a ver también que se nota en términos de la variable dependiente, y'. Vamos a ver también que se nota como derivada de y respecto de x, ¿sí? Son distintas formas de notar a la función derivada. La más utilizada en términos de que está dada la definición del límite del cociente incremental es f' de x, pero también pueden encontrarse con estas otras notaciones, ¿sí? Y hay una que no es muy utilizada, pero que también yo la he visto, no sé si por ahí en las chicas en ingeniería también, es y sub x. Esta y sub x a veces se nota la derivada de y respecto de que a mí particularmente no me gusta, pero bueno, también pueden encontrarla en algunos autores. Bien, no sé si por ahí Marta, lo que aparece en lugar de la I una D grande, una D mayúscula con una X. Eso van a encontrar en muchos, sí, si buscan material en internet, lo van a encontrar de esa manera. Derivada respecto de X. Sí, muy bien, me la había olvidado. Bien, no sé si hasta ahí hay alguna preguntita. No, Marta. Bien. Obviamente que esta función toma una importancia mayúscula. Digamos, es lo más importante de esta primera parte, ¿sí? Entender el concepto de la función derivada y diferenciarlo de cuando obtenemos la derivada en un punto. Por eso puse ahí, cuando calculamos la derivada en un punto de una función cualquiera, obtenemos el valor de la pendiente de la recta tangente, pero ya en un punto determinado, ¿sí? No, o sea, es importante que ustedes vean que cuando yo calculo en un punto ya dado, ¿sí? Lo que obtengo es un número, ¿sí? En cambio, cuando yo hallo la función derivada de esta manera, obtengo una función, ¿sí? Está dado en términos de una variable x, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver en un ejemplo seguramente, ¿sí? Pero eso es muy importante que ustedes puedan ver la gran diferencia que tiene, ¿sí? Bien, entonces yo acá puse para hacer un ejemplito sencillo y entiendan de lo que estamos hablando y puedan interpretar bien. Vamos a suponer tener la función y igual a x cuadrado, ¿sí? Una función sencilla conocida por ustedes, ahí a la derecha está la gráfica. Vamos a plantearnos hacer la derivada de esa función por definición. Entonces vamos a escribir la definición, la vimos recién, ¿sí? La derivada por definición dijimos que era el límite del cociente incremental cuando delta x tiende a 0. Desde el ejemplo de x cuadrado. Ahí. Eso. Pero todavía no estaba lo anaranjado. Bueno, lo vuelvo para atrás entonces. Sí, voy a volver. Recién estaba empezando a escribir. Bueno, entonces voy a volver para atrás. Eso estaba yo todo. ¿Sí? Sí, todo eso sí. Bueno. Seguí, hasta bien. ahí. Hasta ahí. Volví a repetir eso. Entonces, lo que les decía era que íbamos a hacer un ejemplo para hallar la derivada por definición de la función y igual a x cuadrado. Entonces, lo primero que hacemos, ya que estamos para repasar, es escribir la definición, la definición de la función derivada. Entonces, f' de x va a ser igual, como dijimos recién, al límite, cuando delta x tiende a 0, del cociente incremental. Esto era delta y sobre delta x. Yo ya lo escribí para ahorrar tiempo. Delta y, f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Y ahora, como la función dada es x cuadrado, lo único que hago es reemplazar la función en este punto,
x más delta x todo al cuadrado, menos x al cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? Sobre delta x. Entonces, voy a hacer la cuenta. Arriba, ¿sí? Vamos a resolver este límite que ya lo sabemos hacer del primer cuatrimestre. Entonces acá, para resolverlo, cuando delta x tiende a 0, si yo reemplazara, ¿se acuerdan lo que hacíamos? Reemplazábamos mentalmente, nos vamos a dar cuenta que esto tiende a x cuadrado menos x cuadrado sobre delta x que tiende a 0, es decir, 0 sobre 0. Hay una indeterminación. Entonces, vamos a ver acá si podemos salvar esa indeterminación al hacer las cuentas. Esto es un binomio, con lo cual vamos a desarrollar cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿sí? Menos x cuadrado que ya lo tenía. Todo sobre delta x igual y hacemos las cuentas. Acá podemos ver que x cuadrado se va con x cuadrado, entonces nos van a quedar arriba dos límite cuando delta x tiende a 0. En los dos términos que nos quedaron, fíjense que aparece delta x. ¿Qué podríamos hacer? Ya casi lo dije. ¿Qué podríamos hacer? A ver si alguien me dice ahí. A ver. Factor común, dice Leandro. Muy bien, sacamos factor común delta x, ¿sí? Nos va a quedar en el primer término 2x. Y en el siguiente término nos va a quedar delta x porque sacamos uno afuera. O sea que nos queda así, todo sobre delta x, ¿sí? Cuando delta x tiende a 0, como estamos trabajando en límite, ¿sí? Ahora podemos simplificar ese delta x con ese delta x. Entonces, al resolver el límite, cuando delta x tiende a 0, esto tiende a 0 y nos queda 2x. Quiere decir que la función derivada de x cuadrado es 2x. Acá se nota bien lo que decíamos antes, ¿se acuerdan? De que la expresión, mejor dicho, la función derivada como límite del cociente incremental cuando delta x tiende a 0 nos da una función. ¿Sí? Acá se nota bien porque nos quedó en términos de esta x. ¿Sí? Función derivada. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué significa esto? Vamos a ver, acá teníamos la gráfica de la función dada, x cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Imagínense ustedes que ahora la pregunta es otra. Nos preguntan, ¿cuál es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto dado? Por ejemplo, 1, ¿sí? Entonces, si yo me planteo hallar en 1 la función derivada, ¿sí? ¿Qué debería hacer? Y bueno, si ya tengo la función derivada hallada, ¿sí? Por alguna forma, en este caso lo hicimos por definición, pero en un rato capaz que vemos que la podemos hallar de otra manera, lo único que vamos a hacer es reemplazar el valor del punto 1 donde está x. Entonces me va a quedar 2 por 1 me da 2. Ese valor, ¿sí? Es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto 1. Quiere decir que por acá, ¿sí? ¿Sí? En el gráfico, si yo me ubico en este punto, x sub 0 igual a 1, si yo me planteo la tangente, estoy re malo para dibujar rectas. Si yo me planteo dibujar la recta tangente en este punto, ¿sí? Esa recta va a tener como pendiente 2. Quiere decir que la tangente de este ángulo es la que vale 2. ¿Se dan cuenta lo que digo? A ver ahí si hay alguna duda. ¿Hay duda? Sí, es difícil graficar con la tableta. Sí, muy difícil. Bien, ahora, eso mismo que acabamos de hallar, también podríamos plantearnos hallarlo con el otro límite. ¿Se acuerdan con el límite que escribimos hace un ratito? Cuando x tiende a x sub 0, de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Bueno, yo les dejo como tarea, ¿sí?
hallar el valor de la derivada de esta función x cuadrado en el punto 1 con este otro límite. A ver a qué llegan, ¿sí? Esa es la pregunta que les dejo planteada. De esa manera, me van a decir después la próxima clase o por el foro, a ver a qué llegan y si es o no igual. Bien, es muy importante, voy a volver a la función derivada hallada. Es muy importante ver que esta función, ¿sí? F' de x igual a 2x, que fue la función hallada, nos va a dar la posibilidad de hallar absolutamente todas las pendientes de las rectas tangentes a esta curva en todos los puntos del dominio de esa función. Porque ahora imagínense que yo les digo, bueno chicos, ¿cuánto vale la pendiente de la recta tangente, por ejemplo, ahora en menos 5/4? ¿Sí? Bueno, ustedes lo que van a hacer es reemplazar menos 5/4 en la función derivada y me van a decir que la derivada, ¿sí?, va a valer menos 5/2. Y ese valor menos 5/2 es la pendiente de la tangente a la curva en este punto menos 5/4. ¿Sí? Es decir, esta función nos da la posibilidad de hallar absolutamente todas las pendientes de las rectas tangentes a la curva en cualquier punto del dominio de esa función. Bien. Más o menos quedó. Sí, sí, Marta. A ver si hay consultas. Chicos, hasta acá. Bien. Voy a ir cambiando. No hay consultas, se entendió, dicen los chicos. Esperen un poquito porque voy a cambiar acá para que no se me haga todo un riedo de cosas que escribí. Bueno, en el ejercicio número 2 que tienen ustedes en el práctico, ¿sí?, hay exactamente esto que acabo de hacer yo, ¿sí? Les piden hallar la derivada en un punto, ¿sí?, que es el que está dado en cada inciso, ¿sí?, aplicando la definición. Entonces, vuelvo a decirles, ¿sí?, lo pueden hacer tomando la definición, ¿sí?, de la derivada en un punto con el límite cuando x tiende a ese punto. En este caso, ¿cuánto va a ser? A ver, les voy a escribir para el primero. Después lo hacen ustedes. Acá va a ser la derivada en menos 1 para esta función, ¿sí? Entonces va a ser la función menos la función en el punto sobre x menos el punto. Cuidado acá con el signo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces resuelven este límite reemplazando la función, calculando la función menos 1, que ya lo saben hacer. Y este valor que les vaya a dar acá, ¿qué va a significar? Bueno, nos va a estar dando la pendiente de la recta tangente, pero solamente en este punto. ¿Sí? Si ustedes quisieran hallar la función derivada, no podrían hacerlo con este límite. Deberían hacerlo con el límite del cociente incremental. ¿Sí? Bueno, esa es una ayudita para el práctico para que puedan ir avanzando. ¿Sí? Bien. Bueno. Y acá nos podemos plantear una duda, ¿sí?, que, bueno, ha llevado al desarrollo de la teoría de derivada. ¿Cuándo una función tiene derivada? ¿Sí? Ahí les puse un muñequito pensante. Bueno, para que exista la derivada de una función, tiene que tener recta tangente. Ustedes se dieron cuenta que recién cuando nosotros hicimos variar el delta x a 0 o el x acercarse a x sub 0, llegamos a la posición
de que la recta secante se posiciona tomando una posición especial que denominamos la posición de la recta tangente. Entonces, solo en ese caso, la función va a tener va a tener derivada, ¿sí? Es decir, que una función tiene derivada solo en aquellos puntos donde la gráfica tiene recta tangente, ¿sí? Entonces, eso es lo importante. Y para que esto suceda, esa gráfica, la gráfica de la función que vamos a estudiar, ¿sí? Que vamos a analizar si tiene precisamente derivada, esa gráfica de esa función tiene que ser continua y suave. Si no es continua y suave, continua, ¿se acuerdan que ya vimos la definición? En primer cuatrimestre analizamos los 3 puntos para que se cumpla que una función sea continua en un punto, ¿sí? Así que eso ya lo tenemos, si no lo recordamos bien, deberíamos repasarlo. Y además tiene que ser una función de gráfica suave, ¿sí? Bien, ¿por qué suave? Y porque, bueno, imagínense ustedes, ¿sí? Que yo tengo una función, por ejemplo, no sé, yo voy a dibujar cualquier cosa, ¿sí? Una función así. Yo me planteo, ¿sí? En este punto, pensar cómo podría graficar la función o la recta tangente. Y bueno, voy a estar en un problema, porque en este punto, ¿sí? Si yo me acerco a este punto por izquierda, y parecía que las tangentes toman esta posición. En cambio, si yo me acerco por esta otra dirección, por derecha, las tangentes, ¿sí? Van a tomar esta otra posición. En particular, yo grafiqué justamente, bueno, 2 funciones lineales a izquierda y derecha, ¿sí? Pero bueno, eso nos va a dar pie a una de las conclusiones más importantes y relación que podemos obtener entre derivada y continuidad. Fíjense que no por nada apareció esto de que la función sea continua y sea suave, ¿sí? Bien, entonces si está Fabi, por ahí tenemos tiempo porque ya perdí la noción del tiempo, sí. Fabi. Hola, sí, acá estoy, ¿me escuchan? Bueno. Esperemos que no me saque otra vez, yo ahora empiezo a compartir. Dale. Sí, yo iba a hacer una aclaración, pero como ahora empiezo a explicar yo, así que eso de lo de admitir recta tangente tiene alguna excepción. Sí. Eso lo vamos a ver ahora, justamente lo vamos a empezar a ver ahora. Entonces no te quise interrumpir y lo iba a decir yo. Dale, ahora Fabi. Cuando estemos desarrollando. A ver, me avisan si ya se ve. Sí, ¿Me veis, se me escucha? Perfecto. Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, bien. Cualquier cosa me avisan si no se escucha. Lo que vamos a ver entonces, ahora Marta dio la introducción para ver cuáles eran las características para que la derivada exista, ¿sí? Para que lo podamos encontrar. Entonces ella habló de suavidad también, ¿no? De suavidad de la curva y de admitir recta tangente. Entonces yo acá lo que hice fue retomar lo que vamos a estar relacionando. Entonces son justamente a ver qué relación tenemos entre estos dos conceptos, la derivabilidad de una función relacionada con la continuidad de una función, ¿sí? Vamos a ver que están estrechamente relacionados. Entonces, vamos a retomar, yo acá estoy retomando, lo tomé de otra manera, en lugar de hablar de x sub 0, yo voy a poner acá un costado, que es exactamente lo mismo, lo que pasa que en lugar de estar andando con subíndices, y ustedes se tienen que acostumbrar, acá lo que estoy haciendo simplemente es la derivada por definición de la función, y en lugar de ponerlo en un punto x sub 0, como hizo Marta, yo lo voy a escribir acá, tal cual lo que había escrito Marta hoy, y vamos retomando, es la derivada de la función en un punto, era el límite del cociente incremental. Y acá, siempre que uno pone un subíndice, como puso Marta, el sub 0, me está indicando que estoy en un punto en particular, no es un x cualquiera genérico, ¿sí? Y era el cociente incremental de la función en un x cualquiera menos el valor funcional en x sub 0 sobre x menos x sub 0. Fíjense que es exactamente lo mismo. En lugar de haber llamado x sub 0, yo acá lo llamé a. Esto para que ustedes se familiaricen con distintas notaciones que van a encontrar en distintas bibliografías, ¿sí? Si nosotros hablamos de un punto C, que en muchos casos a veces para explicar algunos teoremas uno utiliza otro punto y lo llama con C, y bueno, será el límite cuando x tiende a ese punto C, que estoy queriendo calcular,
y el cociente incremental será f de x menos f en c sobre x menos c. Esto para que ustedes vean que son distintas notaciones y acá yo estoy utilizando la letra A en lugar del x sub 0. ¿Qué pasa en este caso? Entonces, una de las cosas importantes en lo que es límite, este límite, el límite del cociente incremental, ¿sí? El límite de la razón promedio de cambio, lo que nosotros estamos hallando acá, era el límite del delta i sobre delta x, se la llama también razón instantánea de cambio al haber calculado el límite, y lo que nos está dando es la derivada de la función en ese punto, siempre y cuando este límite exista, ¿sí? Digamos, este límite tiene que existir para que realmente el resultado de ese límite sea la derivada de la función en ese punto que nos interesa hablar. Recién Marta les mostró una gráfica en la cual se veía, ahora lo vamos a ver con más detalle con unos ejemplos que puse abajo, en donde mostró en un punto en el cual no podíamos dibujar la recta tangente a la gráfica, ¿sí? Porque había un punto como anguloso, un punto en el que podíamos dibujar una recta tangente a la gráfica por izquierda y si nos acercábamos por derecha, la recta tangente a la gráfica era otra. ¿Qué pasa en estos casos? Para que este límite exista, como dijimos recién, el límite del cociente incremental, tienen que existir los límites laterales, ¿sí? El límite cuando me acerco a A por derecha y el límite cuando me estoy acercando a A por izquierda. Entonces, si yo estoy evaluando el límite cuando me acerco a X, cuando X se acerca a A por derecha y este límite existe, lo que voy a estar encontrando es la derivada por derecha, es decir, voy a tener una derivada lateral, ¿sí? Va a existir la derivada por derecha. Si lo que existe es el límite cuando me estoy acercando a A por izquierda, el límite que existe es este, entonces voy a tener una derivada de la función por izquierda, que es lo que pasaba recién, ¿sí? Para que exista la derivada en el punto A, tienen que existir los dos laterales y ser iguales. Si son distintos, no va a existir la derivada de la función en ese punto. ¿Se escucha bien? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Se escucha? Yo te escucho perfecto, Pau. Perfecto, sí. Bueno, yo acá puse, voy a estar sacando material el material este que les estoy compartiendo, es parte del material de la cátedra, pero también del libro Larson, ¿sí? Entonces acá yo tomé un par de ejemplos para que veamos bien estos conceptos. Acá la función que está representada es la valor absoluto de x menos 2, o sea que es la función valor absoluto que está desplazada 2 unidades hacia la derecha. Si lo miramos gráficamente, acá podemos ver lo que decía Marta con el gráfico anterior. Yo me estoy acercando a la izquierda del 2 y puedo ver que la recta tangente a la gráfica por izquierda, si yo prolongara en forma punteada, sería esta, ¿sí? Tendría esta inclinación. Coincidiría con la pendiente de la recta tangente por izquierda, coincidiría con la pendiente de esta recta, ¿sí? Sería menos 1. Si nos acercamos por derecha, la recta tangente coincidiría con la pendiente de esta rama, ¿sí? Y la pendiente sería igual a 1. Pero fíjense que en este punto en particular, en el punto este que está acá, que sería, lo vamos a llamar que es un punto anguloso, no podemos determinar una recta tangente. O sea que existirían las derivadas laterales, pero no existe la derivada de la función en un punto. Para esto demostrarlo, ¿sí? Porque fíjense que acá vemos, si ustedes miran la función, esta función, ¿sí? Valor absoluto como está representada. A ver qué me pueden decir. ¿Esta función es continua? ¿Es continua? ¿Tiene algún inconveniente esta función? Valor absoluto de x menos 2. Chicos, ¿es continua? Vamos a preguntar, para todos los valores menores a 2 sabemos que es continua, mayores a 2 también sabemos. ¿Qué pasa en x igual a 2? ¿Es continua la función? Nadie contesta. Nadie contesta. Bueno, yo voy a borrarlo acá un poquito para que veamos. Fíjense, ¿tengo algún inconveniente acá en 2? ¿Tengo un agujero ahí o algo? Si yo dibujo, lo puedo dibujar con un solo trazo, esto vengo con esta recta, con esta pendiente menos 1, y después tengo esta recta. ¿Cuáles eran las condiciones para continuidad? Porque después lo vamos a ver también. ¿Cuáles eran las condiciones para continuidad de una función? A ver. Cuando una función es continua en un punto, en x igual a a, ¿qué tenía que existir? Tenía que existir el valor funcional en el punto. Juliana tenía dice que existir. Bien, que exista el límite, dice Juliana.
Bien, el límite cuando x tiende a de f de x, que tenga un valor finito, y la tercera condición es que el valor funcional en A que sean igual a iguales. L. Son las tres condiciones, ¿sí? Muy bien, son las tres condiciones que tienen que cumplir. Que estas, yo voy a aprovechar acá a ponerlo para recordárselos porque lo vamos a utilizar ahora para demostrar un teorema. Ups, no fue mucho. Estas tres condiciones la podríamos resumir en una sola, ¿sí? Podemos decir que queremos que el límite exista, el límite cuando x tiende a A de la función, queremos que exista, y como acá pusimos que tiene que ser igual al valor funcional en A, directamente la podemos resumir de esta manera, ¿sí? Esta también es una condición de continuidad, ¿sí? Si sucede esto, que el límite cuando estoy acercándome a A de la función es el valor funcional en A, decimos entonces que la función es continua en A, ¿sí? Son equivalentes, las concentramos en un solo límite. Entonces, si vamos a la gráfica y evaluamos esta función, ¿existe el valor funcional en 2? Yo puedo reemplazar acá por 2 y sacar esta cuenta. ¿Cuánto vale el valor funcional en 2 si lo represento? Yo lo estoy viendo acá y vale 0. Si este punto... 0, dice Juliana. Bien, este punto está sobre el eje de las X, ¿sí? Me tocó acá, justo en la intersección, lo tocó ahí, y el valor funcional en 2 es 0. ¿Existe el límite? Es decir, si yo me acerco por derecha a este punto a través de la función, ¿tengo límite? ¿Cuánto vale el límite? ¿A qué valor funcional llego si me voy acercando por derecha a la función? A ver. ¿Y qué pasa si me acerco por izquierda? ¿A qué valor funcional llegamos? A 0, ¿sí? Y son iguales. No escriben nada. Bueno, yo sigo, voy avanzando porque no me iba a detener mucho en esto. Y son iguales, o sea que la función... Nos falta Noelia, que no tiene luz. Sí, la función es continua en x igual a 2. Pero ¿qué pasó? Estos límites laterales son distintos. Si nosotros aplicamos la derivada por definición, ¿se acuerdan la que vimos recién? F de x menos f en x sub 0 sobre x menos x sub 0, y lo analizamos por derecha, ¿sí? Perdón, acá está primero por izquierda, vamos a hacerlo. Acá está por izquierda, vamos a ampliar el signo. Yo puedo hacer un pasito antes acá. Recuerden que la definición de valor absoluto, y en particular esta función, la podemos escribir de esta manera, como una función partida. Si lo que está dentro, o sea que si los valores de x son mayores a 2, que es lo mismo que decir que lo que está dentro es positivo, entonces x es mayor o igual a 2, sacamos las barras sin ningún inconveniente. Pero si lo que está dentro es menor a 2, que es equivalente a decir que lo que está dentro es negativo, entonces tenemos que anteponerle un signo menos, ¿sí? Por eso acá me da menos 1. Esto se los dejo para que ustedes después lo hagan con más detalle, ¿sí? Porque en lugar de escribir x menos 2, vamos a escribir esta expresión, menos x menos 2, ¿sí? Y al simplificarlo, se los voy a escribir acá abajo para que lo vean bien en este paso. Cuando me esté acercando a 2 por izquierda, vamos a tener menos x menos 2 menos 0, que es lo mismo que no poner nada, sobre x menos 2. Entonces acá cuando simplificamos, este sería un pasito que faltaría acá, para que lo entiendan mejor. Cuando simplificamos con este menos que teníamos adelante, esto nos va a estar dando menos 1, ¿sí? Cuando lo hacemos por derecha, lo que vendría acá sería, si nos estamos acercando a 2 por derecha, como son valores mayores a 2, entonces la expresión que iría en lugar del valor absoluto va a ser x menos 2, sacamos las barras sin problema, y después, acá como podemos simplificar, esto nos da 1, el resultado nos dio 1. Fíjense que el resultado que me dio por derecha, con respecto al resultado que me dio por izquierda, son distintos estos dos valores. Y es justamente lo que hemos visto acá, en la gráfica. La pendiente por derecha me está dando 1, sería el valor de la derivada por derecha, y el valor de la derivada por izquierda me está dando menos 1. Con esto la conclusión que sacamos es, como estos dos límites son distintos, decimos que no existe la derivada de la función en el punto 2. Si bien la función era continua en este punto, como presentaba un punto anguloso acá, sus derivadas laterales son distintos, entonces la derivada por izquierda es distinta que la derivada por derecha, entonces la función
no es derivable en ese punto, ¿sí? Y la gráfica, como les había dicho Marta, que tenía que tener recta tangente, la gráfica no tiene una recta tangente en el punto 2, 0 de coordenadas. Siempre la recta tangente la ubicamos en el punto con las dos coordenadas del punto, ¿sí? El punto de la gráfica. No sé si hay alguna duda hasta acá o se entendió. Entonces, en este caso vimos dudas no hay. Continuidad, está bien. Vimos que en continua la curva no era suave. Vieron que Marta les dijo que sea continua, pero que sea suave. Esta curva no es suave, porque tiene un punto abrupto acá, un punto anguloso. Entonces, si bien la función era continua en ese punto, no era derivable, ¿sí? La derivada no existía. Vamos a ver otro caso que yo no le quise interrumpir ahí a Marta, pero vamos a ver en esta otra situación, qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Que dijimos que se admitía rectas tangentes, entonces era derivable. Pero hay una situación muy particular de la recta tangente a la gráfica, como es el caso este de esta función, en donde fíjense que si yo me estoy parando en este punto 0, 0, de coordenada 0, 0, y trato de graficar la recta tangente, yo la voy a dejar punteada porque se va a superponer con el eje Y, es una recta tangente que es vertical, ¿sí? Esta recta tangente es vertical. ¿Qué ángulo tiene con el eje de las X? ¿Qué ángulo tiene esta recta vertical? Lo vamos a poner acá más grande. ¿Qué ángulo forma con el eje de las X? A ver. Están muy callados. Está muy recto, callado. dice Bueno. sí. Bien, recto, un ángulo recto. Un ángulo recto que es igual. 90 grados, alfa, dice Mariana. Bueno, muy bien. Son 90 grados o pi sobre 2, ¿no? Y Marta les había dicho algo, lo vamos a ver con esto, que la tangente de un punto es cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Y la pendiente, hoy les había puesto Marta, que la pendiente era la tangente de ese ángulo alfa, ¿sí? Y el ángulo que formaba la recta tangente a la gráfica en un punto, si nosotros tenemos, vamos a ponerlo acá en general. Yo tengo una gráfica cualquiera, vamos a recordar acá los dibujitos que habían visto con Marta, donde tenemos un determinado punto de la gráfica, que era el X sub 0 o el valor A, que ustedes quieran, y teníamos la recta tangente a la gráfica, ¿sí? La recta tangente a la gráfica, y habían visto en un momento también la recta secante a la gráfica. Entonces, la pendiente de la recta tangente a la gráfica, si yo estoy parado en este punto, no me acuerdo Marta, pues yo salí tantas veces y lo habías aclarado eso, si no lo aclara acá, entonces esto es, la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función en ese punto X sub 0, ¿sí? La tangente del ángulo alfa, el ángulo que forma la recta tangente a la gráfica con el eje de las X, ¿sí? La tangente trigonométrica de este ángulo. Entonces, ¿a qué es igual la tangente de 90 grados? A ver si lo pueden hacer en las calculadoras. Sería, si yo estoy hablando de esto, la recta tangente, esta recta T a la gráfica, forma 90 grados, y si yo hago la tangente de 90 grados, ¿a qué es igual? ¿La pueden encontrar? Ahora lo vamos a ver por otro lado, pero para que ustedes interpreten. A ver si alguien pudo calcular. Tienen que tener siempre los elementos, por más que no estemos. Bueno, esto se los voy a dejar pendiente. Yo ahora voy a hacer la demostración acá, voy a seguir con lo que tengo acá escrito y se lo voy a dejar pendiente a ustedes para que ustedes después lo verifiquen, ¿sí? Lo verifiquen y a ver que si se condice con el resultado al cual vamos a arribar ahora. Entonces lo que vamos a hacer acá, fíjense que esto es una función que es continua, esto también se los dejo para que lo analicen, en x igual a 0, vemos que no tiene ningún inconveniente en 0, el valor funcional es 0, existe el límite, existe el valor funcional y son iguales, pero ¿qué va a pasar? Vamos a hacer acá, lo que estamos haciendo en este paso es hacer la derivada en el punto, ¿sí? Lo que estamos tratando de hallar acá, lo voy a poner acá a la izquierda, es encontrar la derivada de la función en 0, ¿sí? Aplicando la definición, la misma que les había dicho Marta, la que les dije yo, si la ponemos con x sub 0, lo que estamos queriendo hacer, vuelvo a escribir porque esto por ahí cuesta, ¿no, Marta? Me parece mejor volver a escribir para que vean qué es lo que estamos haciendo. F de x menos f en x sub 0, o en A, ¿sí? O en C, pero en este caso elegimos un punto en particular. Entonces eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces la función menos la función en 0 sobre x menos 0. La función
era x a la 1/3, o raíz cúbica de x. La escribimos como x a la 1/3. Menos 0 sobre x, si quieren vamos a poner acá también el menos 0. Como estamos restando 0, eso no afecta. Y lo que hace después acá en este paso, para llegar a este paso, es escribirlo de otra manera. Lo podríamos haber puesto también como, podríamos haberlo hecho de esta forma, con un costadito, a la 1/3 menos 1. ¿Sí? Entonces esto nos iba a quedar x a la menos 2/3, y como la potencia es negativa, esto nos quedaba 1 sobre x a las 2/3. ¿Sí? Por eso es lo que llegamos acá. Ahora, ¿qué pasa si me estoy acercando a 0? Tenemos 1 sobre algo que tiende a 0 elevado a los 2/3. ¿Cuánto me va a dar este resultado? Acá está escrito, ¿no? Pero fíjense, ¿se diferencia si yo me acerco por derecha a 0 o por izquierda a 0? Más grandes a 0, más chicos que 0. No va a haber diferencia porque está elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces siempre va a dar positivo. En definitiva, me va a quedar 1. ¿Escuchás? Sí, Fabi, okay. Se había entrecortado, pero compartir. Nerea 1 sobre 0. ¿Pregunta Nerea algo? Avisó que le dio error. Bien. La tangente. La tangente, muy sí, bien. Sí. Bien. Entonces fíjense por qué da error. 1 sobre tiende a 0, este resultado me está dando... ¿Qué cosa? A ver. Esto es lo que ya vimos del límite. Bueno, Fabi ya... Sí, lo que pasa es que estaba acá abajo también. Tenés razón. Estaba acá abajo, pero bueno, pasa que yo quise hacer todos los pasos. Entonces está más infinito, y por eso esto te da que no existe, porque si ustedes recuerdan, bueno, tendrían que mirar la gráfica de la función tangente para darse cuenta que en pi sobre 2 y k pi sobre 2 no existe, ¿sí? La recta tangente a la gráfica, porque si no, ustedes piénsenla de esta manera. ¿Cómo la podemos pensar? Como seno de 90 grados sobre coseno de 90 grados. ¿Sí? Y fíjense que el seno de 90 grados es 1 y el coseno de 90 grados es 0. Entonces esto no existe. Lo podemos pensar de esta manera. Por eso te da Nerea que no existe, porque no te puede poner un resultado infinito, ¿sí? No existe la tangente de 90 grados. Entonces justamente se condice con eso. Entonces esto es lo que yo quería aclarar en lo que había dicho Marta, que si bien tiene que admitir recta tangente para que sea derivable, tiene que admitir todas las rectas tangentes excepto recta tangente vertical. ¿Sí? Si tiene recta tangente vertical, tampoco es derivable. Entonces, resumiendo, fíjense que acá teníamos dos funciones que eran continuas, una era continua pero tenía un punto anguloso, entonces ahí no existía la derivada de la función en ese punto porque tenía un punto anguloso, y en esta otra situación que vimos recién, la función también era continua, pero tenía en ese punto una recta tangente vertical. Entonces tampoco existe, en este caso, la derivada de la función en cero, si bien las dos funciones son continuas. ¿Sí? Hola, Fabi. Le fue el sonido, me parece a Fabi. Sí, me parecía. Hola, Fabi. Lo que está, no se la escucha, pero lo que está señalando en base a esos ejemplos, lo que implica, a ver, la aviso. Justamente es lo que está resaltando ella y escribiendo. Con los dos ejemplos que se vieron, queda claro que sea continua la función no asegura que sea derivable, ¿sí? Por ahí Miguel avisale por WhatsApp a Fabi. Ahí ya le mandé. Ok. Entonces, la otra pregunta que nos podemos hacer es lo que está abajo. ¿Qué sucede respecto de la relación derivable implica continua? ¿Sí? Esa es la pregunta que sigue. Pero bueno, ahora ella está resaltando precisamente que el que sea una función continua no asegura la derivabilidad. ¿Sí? Entonces, si una función es continua en un punto, no es derivable, no podemos asegurar que sea derivable en ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Sí, ahí debe haber actualizado. A ver, Fabi. Porque parecía que se había desconectado. A ver. Hola, Fabi. Bueno, bastante bien, igual llegamos. Bastante bien igual y
Ahora, bueno, yo, Fabiana, iba a continuar con la demostración del teorema, pero a decir verdad... Hola, ahí Fabi, ahí. Fabi. Hola. Sí. ¿Se escucha ahora? Me parece que se me cortó. Fabi. Se te cortó el sonido. Sí, se me había cortado el sonido porque estaba con el teléfono. Bueno, sigo por acá, voy a volver a compartir. ¿Me escucharon hasta dónde? Hasta antes de los grafiquitos de continuidad no implica derivabilidad. Bueno, todo el resumen es... Bueno, ahí vuelvo a compartir. Fabi, mientras vos compartís, te iba a decir que en todo caso dejes enunciado el teorema con la demostración. Bien. Y que ellos lo vean para la próxima clase, así, bueno, vamos cortando por acá y ya nos queda para el jueves todo lo que es reglas de derivación porque es bastante, ¿no? Bueno, yo explico rápidamente ahí, bien. Entonces vuelvo a hacer este resumen, que si la función, lo que vimos en los ejemplos anteriores, que continuidad no implica derivabilidad, si esto es claro, esto no sucede en este sentido, no implica que la función sea derivable, es decir, si la función es continua en x sub 0, no es necesariamente, va a ser derivable en x sub 0. ¿Qué tiene que suceder aparte? Que la curva sea suave. Lo que sí va a suceder por la negativa, si la función no es continua en x sub 0, después podemos ver con funciones partidas, se pueden ver ejemplos que algunos vamos a ver en la práctica, la función no es derivable. ¿Sí? Si no es continua, es decir, yo necesito que sea continua, pero no me va a garantizar la continuidad que sea derivable. Y lo que decíamos, lo del teorema es, ahora sí, si la función es derivable, es decir, es suave y admite recta tangente, en un punto, la función va a ser continua en ese punto. Yo ahora voy acá, tengo el teorema este aparte, que como dijo Marta se lo vamos a dejar, entonces si una función es derivable en un punto, entonces va a ser continua en ese punto. Y acá tienen la demostración que es muy cortita, lo único que hay que demostrar es justamente que es continua, tenemos que probar, acá yo les había aclarado antes el resumen de, esto me resume que una función es continua en un punto, entonces de esa manera ustedes van a evaluar y van a ver, en los apuntes está explicado este teorema. Y después con respecto a las reglas, ustedes también se pueden animar a hacerlas, en definitiva, todas las reglas de derivación que tenemos visto acá, en todas lo que se hace es aplicar la derivada, para que ustedes la puedan ir viendo, ¿no, Marta? E ir adelantando para la próxima clase para que lo entiendan mejor. En todas las reglas de derivación, Marta ya les explicó la de x cuadrado, lo que se hace es tratar de encontrar el límite, encontrarla por definición, entonces se encuentra a través del límite del cociente incremental. Cuando delta x tiende a 0, de f en x más delta x, menos f de x, sobre delta x. Aplicando esta definición de la derivada de la función, se van a obtener, esa es la forma de obtener todas las reglas de derivación. Quería llegar hasta ahí, Marta, por lo menos, no sé si algo más dejamos acá, ¿no? ¿Ya? Yo diría que dejemos acá y les iba a proponer a los chicos que están colgadas el material ahí en la unidad, las reglas de derivación, con lo cual, si bien, claro, si bien están todas, se pueden demostrar, como dice Fabi, por la derivada por definición, van a ver que las reglas en sí les dan las herramientas a ustedes para aplicarlas directamente. No es necesario que cada vez que van a derivar tengan que demostrarlo, hacerlo. Pero está bueno que ustedes lo vean porque son pasos que por ahí son sencillos algebraicamente para poder demostrarlo, ¿sí? Entonces, yo les propongo que acá el jueves puedan ver las reglas de la derivación. Nosotros las vamos a dar rápidamente el jueves, las primeras 4 por lo menos, así pueden trabajar con el práctico, ¿sí? Igual pueden, aquellos que quieran pueden ir avanzando, porque acá, por ejemplo, esto está en el apunte teórico y ya dice que es igual la derivada del seno, por ejemplo, ¿no? Que la derivada del seno es el coseno. El que se anima puede empezar a mirar un poquito más y avanzar más con práctica. Bien. No sé si Sabri, Miguel o Darío tienen algo para comentar respecto de esta parte. Ha sido un desarrollo excelente. Bueno, gracias, Miguel. Sí. Nos vamos. No mucho más. A pesar de los inconvenientes de corte de la señal, no, perfecto. Nosotros nos sumaremos las próximas clases.
Bien. Sí, más que nada es que ellos tomen práctica ahora ya con las reglas, que bueno, si bien las pueden ver solos, comenzamos el jueves ya, puntualmente vamos a comenzar con las reglas de derivación, así que si pueden leer por adelantado, mucho mejor. Bueno, chicos, los vamos a dejar por acá, nosotros seguimos en reunión con la gente de la cátedra y nos vemos el jueves, acuérdense, a las 18 horas. Igual vamos a anunciarlo y recordarlo por el mensaje en el foro. Y el Instagram también, todo.